¿Quieres mejorar en tus dibujos? Aquí te traigo los principales errores que han tenido mis estudiantes. Errores de dibujo. Número 1. La simetría. Independientemente del eje vertical, el eje horizontal es clave para poder identificar si tu dibujo está o no simétrico. Aparte de los pequeños detalles como las formas curvas y las imperfecciones, el dibujo no se delatará como dibujo si se siente simétrico, especialmente en los objetos de simetría perfecta como botellas. Evidencia esto poniéndote frente al espejo, usando formas de referencia o invirtiendo la foto de tu dibujo. Solo así puedes identificar las líneas chuecas. Tomemos de ejemplo el proyecto de Siobel. A primera vista, todo parece estar correcto, ¿no? Pero, tratándose de una silueta simétrica, y si trazamos una línea en el centro y las líneas horizontales, notaremos que el lado izquierdo es notoriamente más ancho que el derecho, y que algunas líneas horizontales no están del todo alineadas o paralelas. Esto provoca un ligero desequilibrio visual que puede ser mucho más pronunciado en otros casos. Número 2. Desproporción. Cuando dibujas a mano alzada, suelen haber problemas de proporciones. Y eso es porque no comparamos las medidas proporcionales de una parte del dibujo con otras. Esto es sencillo de averiguarlo tomándole una foto a tu dibujo y sobreponiendo la imagen de referencia. Así sabrás qué cosas están más grandes o más pequeñas de lo habitual. Tomando el ejemplo del proyecto de Nelson, fíjate cómo en relación a la base del martillo, el mango está mucho más grande de lo que debería. Esto provoca mucho peso visual. Número 3. Perspectiva. Una mala proyección de perspectiva puede desequilibrar tu dibujo. Para evitar este tipo de problemas, encapsula tu dibujo en un cubo, en una caja que esté sometido al punto de fuga. Es mucho más sencillo saber si está bien o mal la perspectiva con una caja que con tu dibujo completo. El encaje juega un rol importante en este caso. Veamos el proyecto de Manuel. Nuevamente, a simple vista, pareciera no haber problema, ¿no? Pero si trazo líneas paralelas para encajar el dibujo, notaremos algo interesante. Ajá. Las líneas no son paralelas y a consecuencia el martillo está mal proyectado. Número 4. Boceto confuso. Cuando los límites de tu dibujo no son claros, la textura y el volumen no pueden seguir una estructura perfecta y una delimitación perfecta, lo cual le quita la ilusión al trabajo que estás haciendo, ya que se delata de que es un dibujo. Esto puede percibirse claramente en el proyecto de Alex, que si bien el peón en sí es convincente, lo que realmente le delata es el tratamiento de la corona. Es muy difícil entender la forma y cómo la textura se envuelve alrededor de ella, sumado al hecho de que el tono del fondo es muy parecido. Para evitar este error, practica previamente pequeños bocetos antes de dibujar el definitivo, para entender las formas difíciles sobre todo. Número 5. Mucho o poco espacio negativo. Probablemente este es el error menos evidente de todos. Si tú sientes que tu dibujo no te cuadra, es probable que sea el dibujo en negativo o el espacio en negativo. Puedes tú dibujar las formas y que estén bien, pero quizá el espacio entre ellas es el que no. Es normal dibujar las formas finales de las cosas, un ojo, una nariz o una vela. Lo importante está en dibujar también la forma del espacio entre ellas, como la distancia que hay entre el borde del candelero a la calavera, por ejemplo, o de la calavera al límite de la imagen. Te digo algo, todo, absolutamente todo es dibujable, aunque no tenga una forma en concreto. Utilizaremos para este ejemplo un ejercicio de mi estudiante Héctor. A simple vista, todo parece correcto, ¿no? Bien proporcionado y posicionado. El detalle está en cuando haces la comparativa con la referencia. ¿No te parece que uno de los ojos está algo apachurrado? ¿O que la ceja debería ser más separada del ojo?
Todo esto es fácil de percibir si no piensas en las formas en sí, sino la forma que tiene el espacio en negativo, es decir, entre cada una de las formas. Errores de volumen. Número 1. No degradar. Cuando hay inconsistencias en el volumen, es difícil dejarlo pasar desapercibido. A ver, si estás creando un volumen perfecto, no deben de haber manchas de tu mano ni de micromanchas suavizadas que sean voluntarias o involuntarias. Tiene que ser totalmente llano. Al menos que sea lo contrario y que la textura tenga esas manchas. Ahí sí tendría sentido. En ocasiones, pareciera que el volumen hecho a lápiz estuviera logrado y que pudiéramos asentar el grafito con la servilleta, el difumino y demás. Pero no es así. Para corregirlo a tiempo, antes de aplicar el difumino, sepárate del dibujo un tiempo y regresa. Si entrecierras los ojos y notas manchas e inconsistencias, continúa pintando hasta diluirlas o emparejarlas por completo. Por ejemplo, el proyecto de la esfera de Felipe se ve muy bien, pero las manchas e inconsistencia por todos lados lo delatan como dibujo. Esto se debe a que los tonos no se terminaron de degradar o empatar. Por ejemplo, la mesa tiene variantes de tono y sus bordes no son muy claros, por lo que, si bien la esfera luce sólida, el resto del fondo no empata la calidad del volumen. Número 2. Bajo contraste. El 95% de mis estudiantes tienen este error, el bajo contraste. Y esto se debe probablemente a 3 factores. El primero, utilizar pocos lápices grafito. El segundo, tener miedo a oscurecer. Y el tercero, que es probable, es simplemente no notarlo. Mi sugerencia es que no solo tomes de referencia la imagen digital de tu proyecto. Ese negro puro es digital. Se consigue con edición. Pero sí utiliza una escala de valores tonales para comparar qué tan oscuro o claro es un sector versus el otro. Comparado con el blanco de la hoja, todo se ve oscuro. Pero vamos, no tengas miedo. Métele, aviéntate. Un dibujo bien contrastado se ve más impactante. Número 3. Microdegradar los contornos. Evita los contornos. La realidad no los tiene. Para separar una superficie de otra, lo correcto es degradar ese contorno inicial hacia adentro o hacia afuera. O en otras palabras, degradarlo hacia el sector que sea más oscuro. Por eso, no puedes empezar con trazos muy oscuros, porque no todos los contornos que degrades se verán realistas si son muy oscuros desde el principio. Tomemos de ejemplo el ejercicio de mi estudiante Nahérica. Si bien el pintado es correcto, haber delineado la silueta de los ojos y no microdegradar después es el problema. Si no se funde, se perciben como contornos. Número 4. Mal manejo de presión. Si no llegas al 100% de presión, puede ser que tu dibujo se vea contrastado y con una textura intencionada. Pero el hecho de no aplicar una capa sobre otra, pintar mucho tiempo sobre un mismo espacio, compactar con los difuminos, puede hacer que se revele la porosidad de la hoja y esto evidencia que es un dibujo. Asimismo, puede ser que te pases un poco de la presión y termines arrugando la hoja. Es cosa de no presionar muy poco ni demasiado. Por ejemplo, el contraste del proyecto de Benjamín es bastante bueno y los tonos se distinguen unos de otros. Pero si nos acercamos un poco, notarás que se ven las grietas entre el pintado a causa de la porosidad de la hoja. Esto pasa cuando el pintado no llega al 100% de compactación. Errores de texturizado. Número 1. Textura sin profundidad. El ejercicio de puntillismo y el de micromanchas suavizadas no es la textura hiperrealista en sí, es un paso de la textura. Cuando ya tienes un volumen degradado de fondo, para empezar a texturizar eso es genial. Pero la textura trata de luces y sombras entre las luces. Así hacemos bultos, partículas, manchas y hasta brillos. De eso se trata el dibujo dentro de un dibujo. Si solo haces puntos y rayas, eso no es hiperrealismo.
A ver, la intención de estos puntos y rayas es que se sientan unánimes y que se perciba como que se hunde o como que sobresale la textura en cuestión. Lo mismo pasa con las manchas. Si tú no juegas con las tonalidades, se van a apreciar mal. Tomemos el caso del proyecto de Ángel. Excelente degradado, contraste y forma. Pero la textura de la tierra quita la ilusión porque no se siente como tierra. Se ve más bien como volumen con puntos blancos. Lo correcto debería ser dar sombras por cada luz y que esas luces sean matizadas con los difuminos, para luego aplicar brillos intensos que generen una gama de tonos variados. Número 2. Poca textura. Un dibujo donde prima el volumen sobre la textura limita a que este se vea y se sienta realista, ya que todo el peso recae sobre el perfeccionamiento del volumen y poco en la textura. A ver, no temas en darle un poco de textura a estos volúmenes, porque después de todo, esto es lo que hace que un dibujo se sienta hiperrealista. Tomemos el ejemplo, el proyecto de Mauricio. ¡Qué bien degradado y contrastado está! El dibujo vende totalmente la idea. Pero la mesa carece de textura y se siente plana. Entonces todo el peso cae sobre la esfera posicionada en un mundo sin textura. Solo alcanza a verse realista, versus el proyecto de Carlos, que se siente más cercano a una fotografía. Número 3. Textura con patrones. A veces sucede que no entendemos un tipo de textura en concreto, por ser muy detallada o compleja, lo que hace que nosotros, según una percepción quizá equívoca, traspolamos una textura a la hoja, y hacerlos con una mera percepción sin entender nos lleva a crear un patrón. Para evitarlo o corregirlo, te sugiero descargarte la imagen de referencia y en tu celular editarla para reventar las luces y las sombras. Esto te dará por resultado las zonas en donde hay más texturas y así poder guiarte mejor con ellas. Otra opción es tenerla impresa. Por ejemplo, el proyecto de la ranita tiene una textura fácil de entender en las patas y difícil de percibir en el lomo, por el bajo contraste de la imagen. Quizá esa fue la razón por la que Jorge decidió aventurarse con una idea de la textura, que está brillantemente detallada, pero que cae en la impresión visual de tener un patrón por el excesivo detalle. La textura se aleja de la característica suavizada y mucosidad de la rana y pasa a percibirse como un dibujo. Todo por la incoherencia de la textura. Lo mismo pasa en el dibujo de Indiana, en donde pueden percibirse varios patrones distintos y aleatorios que se distancian de cómo se ve la madera. Errores adicionales. Número 1. Utiliza las herramientas correctas. Si un dibujo no te queda bien, normalmente es nuestra propia culpa, pero a veces los materiales no ayudan. Al iniciar este curso, te recomendé lápices profesionales y de gama media, y hasta dije que bastaba con los del bazar. Pero hay ciertos lápices grafitos, como estos, que no son de utilidad para este curso. Por más que pintes en variedad de presiones y lo mejor posible, el resultado jamás va a ser agradable. Evítalos porque no están hechos para pintar. Pero claro, nada de esto importa si el problema está en tu hoja, como por ejemplo una hoja que sea muy lisa y sin textura. Tendrás un pintado sin integrar. También ten cuidado con tu sacapuntas, porque puede provocar residuos de grafito que luego son imposibles de retirar. El borrador también puede tomarse como problema si genera manchas. Límpialos muy bien cada vez que vayas a utilizarlos. Número 2. Imprime la imagen de referencia. En lugar de solo basarte con la imagen en digital para hacer tus proyectos o dibujos, te recomiendo que lo imprimas en tamaño real. Quiero decir, al tamaño de tu dibujo, para que no solamente puedas comparar el boceto y el volumen, sino también el tamaño de la textura.
Número 3. Utiliza referencias adicionales. Si la textura de tu imagen es difícil de percibir, te recomiendo que busques en Google imágenes de referencia adicionando la palabra macro. Por ejemplo, piel en macro, ojos en macro. Te dará por resultado planos increíbles con los que podrás complementar las texturas de tu dibujo y hasta mejorarlas. Número 4. Precauciones antes de dibujar. Si tu hoja es de impresora o muy fina, te recomiendo que pongas otra hoja por debajo porque esto te va a permitir hundir o marcar los surcos. Mantén tu espacio de trabajo limpio. El desorden puede resultar catastrófico y da lugar a accidentes indeseables. No asientes tus dedos ni manos sobre el dibujo. El grafito es fácil de desprender y difícil de retirar. Mejor ayúdate del papel calco o cualquier papel para evitar el contacto directo con tu mano. Espero este video te sirva para el proyecto que se nos viene. Solo entrégate a este proyecto de lleno, que los resultados hablarán por sí solos. Si quieres aprender esto y muchísimo más, puedes ir a verlo en soydani.com. Tienes 12 clases gratis.